Y ya es un gusto tener en los estudios al analista político Gerardo Caetano. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dices, Bien. Gerardo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, la verdad sea dicha es que Gerardo viene de Perú y la idea inicial era, por supuesto, preguntarle de la situación política de ese país, pero es inevitable empezar con la situación política del Uruguay, porque ayer pasó algo, nosotros con Wilmar hacíamos como un poco una cronología, ¿no? Ayer a las 5 de la tarde nosotros abríamos los portales y aparecía la oposición, la coalición, llamando a conferencia de prensa para pedirle al gobierno que destituya al presidente de ACE, Álvaro Danza. Pero a la vez veíamos que 7:30 de la tarde el presidente de la República, junto con el secretario de la Presidencia y el prosecretario Alejandro Sánchez y Jorge Díaz respectivamente, estaban convocando a conferencia de prensa y uno decía, bueno, hay una cantidad de conferencias de prensa, como se puede decir, cruzadas, y en este caso el presidente Orsi señalaba que se inicia una movida muy fuerte, cuestionando duramente al gobierno anterior en su contrato con Cardama, en la compra de 2 patrullas oceánicas, llevando el tema ante la justicia. Entonces, como en 2 horas, un panorama político de choque, ¿no?, entre el gobierno y la oposición, en el marco de, por lo menos, un presupuesto que obtuvo en la Cámara de Diputados, el reconocimiento de todos los partidos y la media sanción, con diferencias, con discrepancias, pero un presupuesto que se encaminó. Bueno, separemos los dos asuntos. Bajo el entendido, que en realidad es un deseo, de que no sea un juego de uno contra otro. Me haces esto, te hago esto otro. Esperemos, porque eso le haría mal al sistema político en su conjunto. En estos 7 meses, 8 meses de gobierno, sorprendió en algún sentido que el gobierno no expresara su voluntad de ir a fondo a propósito de una secuencia que todos recordamos de escándalos que tuvieron lugar durante el periodo del anterior gobierno, que no han sido aclarados. Las 2 lanchas de Cardama son uno, pero hay otros que algunos están en la justicia y otros no parece haber habido la voluntad política de, por ejemplo, generar auditorías. Y eso ha dejado como una sensación de falta de verdad profunda respecto a varias situaciones que podríamos recordar. Lo de Cardama parece ser algo realmente muy, muy impresionante. Eso por un lado. La situación de Andrés Danza, realmente, lo debo decir con total claridad, a mí no me convence. Me genera profundas dudas. Y expresa, problemas. Todos sabemos que los salarios en la función pública son bajos, relativamente bajos. Y que alguien que tiene, un buen salario en la actividad privada gana más. Y eso ha generado que, el jugarse por la función pública, sobre todo a nivel del Poder Ejecutivo, a muchos ciudadanos le genera una suerte de baja importante del salario. Bien, pero eso es una regla que todos sabemos. Que el salario que adquiere por una función pública tan relevante como es la presidencia de ACE, para un médico tan capaz y tan relevante como Danza, continúe siendo el 20% de sus ingresos, la verdad que genera muchas dudas. Genera muchas dudas esto que ha salido a propósito de que mientras viaja al interior, vía Zoom da clases. Entonces,
digamos, como un observador crítico, yo creo que en los dos asuntos hay razones para, para rascar hasta el hueso, como decía Quijano, cuando de alguna manera jugaba a eso que es una condición de la democracia, que es exigirle al poder allí donde el poder esté. Y entonces, en principio, las dos situaciones me generan, digamos, una impresión favorable, en el sentido que debemos saber qué pasó con estas dos lanchas, debemos saber, hay muchas oscuridades, muchas opacidades, y debe aclararse de una vez por todas la situación de Danza al frente de una entidad pública tan importante como ACE. De modo que lo otro es especulación. Terminó de zanjarse el tema crucial del presupuesto, un presupuesto con muchas restricciones, en la Cámara en donde el partido de gobierno no tiene mayorías. Se lo logró con bastante más facilidad de la esperada. En eso convergieron muchos puntos. Y en el Senado el Frente Amplio tiene mayoría. De modo que uno podría también especular. Bueno, se desataron estas situaciones de rispidez cuando el presupuesto de alguna manera está encaminado. Y que esto es una pugna abierta de una situación política que tiene rispideces. Yo prefiero, o deseo, es una expresión de deseo, que sea lo primero y no lo segundo. Porque, no olvidemos, este gobierno le quedan 4 años y casi 3 meses. Y bien, en la política uruguaya hasta hace 20 años la idea era los 3 primeros años cooperar y los últimos 2 años competir. Bien. Pero hemos visto cada vez más esta idea que juzgo muy negativa para el Uruguay, pero que es una idea que se impone a nivel internacional, de esta nueva política en donde la política, entre otras cosas, se entiende como una campaña permanente. Y eso dificulta mucho la acción de gobierno. Ahora, Gerardo, ¿cómo has visto, por ejemplo, el hecho de que algunos sectores, algunos militantes frente amplistas se hayan autoconvocado, que están molestos, por lo que entienden, están siendo algunas medidas del gobierno, que le falta más de izquierda, como dicen algunos? ¿Qué lectura tenés de esto? Y bien, creo que es un hecho natural. Creo que, como lo he señalado en otros reportajes, el gobierno de Yamandu Orsi no empezó bien, después ha ido consolidando su acción, todavía se advierte lentitud en operar varias cosas, pero en el último mes parece como que hay varios asuntos que junto con la aprobación presupuestal, han adquirido una velocidad relevante. Lo que ocurre es que han habido algunas situaciones que cuesta bastante entender. Esta resistencia del presidente y del canciller para calificar en sus debidos términos el genocidio de Gaza no parece entenderse mucho. Cuando todas las dos bancadas oficialistas, la vicepresidenta, el secretario de presidencia asumen una postura, uno diría, bien. Incluso cuando uno escucha, digamos, el marco de ciertos discursos, uno dice, lo único que falta es la palabra. ¿Y por qué falta la palabra? Las palabras operan, tiene que ver con la dignidad de los hechos. Cuando uno ve algunas designaciones de embajadores, bien, las explicaciones no satisfacen no solo a los militantes frente amplistas, no satisfacen a nadie. Vos decís
concretamente por Carolina H. en Portugal. Y sí, lo digo expresamente. Hay que recordar que cuando ella era viceministra, el Frente Amplio fue muy crítico con ella. Por eso. El propio secretario de la presidencia la acusó de mentir en el Parlamento. Por supuesto. Entonces, no es un pecado cambiar de opinión. Pero cuando uno cambia de opinión tan aceleradamente, lo que se impone es que explique por qué. Y acá no ha habido explicaciones. Y cuando no hay explicaciones, hay especulaciones. Y aquí las especulaciones son múltiples. No termina mucho de entenderse. Más bien, no se entiende. También, bueno, este es un presupuesto de una austeridad máxima, que tiene mucho que ver con eso que el ministro de Economía ha referido, que es un poco el espejismo fiscal que transcurrió, que estaba presente durante la campaña y que, bueno, luego ese 2.8 de déficit fiscal se convirtió en un 4.3 y las restricciones son muy severas y en verdad uno conoce situaciones que realmente son terribles, ejecuciones anticipadas del presupuesto 2025 por el anterior gobierno, endeudamientos postergados para que los asuma este gobierno. Yo creo que la comunicación de estas situaciones por parte del actual gobierno debió haber sido mucho más enfática de lo que ha sido hasta ahora. Del mismo modo, creo que las dudas ciudadanas respecto a, bueno, esa secuencia de escándalos que pusieron en tela de juicio la honestidad de muchos jerarcas, bueno, por una razón de salud del sistema político deben aclararse. Todo esto ha generado algo que rompe los ojos, que hay descontentos, y particularmente que hay descontentos en las filas de los militantes frente amplistas. Y yo creo que también, más allá del círculo militante, hay descontentos entre los votantes, que no necesariamente fueron frente amplistas. Un partido que recibe casi 1.200.000 votos en la segunda vuelta, bueno, no todos son militantes. No es solo de frente amplismo. No es solo frente amplismo. Y bien... Pero vos decís que hay un reclamo. Ayer, después de la conferencia del presidente Orsi, yo revisaba las redes, y si bien es cierto que las redes es un público muy acotado, y seguramente también un público militante, pero había una celebración de mucha gente que se notaba que era de izquierda, votante del Frente Amplio, con los anuncios que había hecho el presidente Yamandu Orsi de poner en tela de juicio uno de los negocios del gobierno anterior. Y sí, y es así, porque, digamos, uno de los factores que jugó en el desenlace electoral de la segunda vuelta en particular fue el impacto de esa secuencia de episodios que nunca terminó de aclararse y que referían a situaciones de corrupción. Sorprendió, en algún sentido, ese retraimiento del gobierno entrante para, bueno, expresar la voluntad política de, bueno, rascar hasta el hueso. De hacer auditorías, de investigar lo que pasó. Por supuesto. Desde el pasaporte a Marcet, por supuesto, la situación con Astesiano, ahora el puerto. Y alguien puede decir, pero eso es una cuestión lanchas de la justicia. Bueno, no todos los escándalos están en la situación de la justicia, porque recordémoslo una vez más, las situaciones de corrupción no necesariamente implican la comisión de delitos. Hay otra corrupción que refiere a faltas éticas reveladoras, contundentes, que no llegan a traducirse en la figura delictiva, pero que constituyen hechos de corrupción. Vean cualquier definición jurídica del tema corrupción y verán que esos dos flancos siempre están. El gobierno frente amplista es como que tiene tres elementos absolutamente claves para transitar con éxito estos 5 años de gobierno. El primero y fundamental es que no
puede tener ningún factor que refiera a hechos de corrupción. Que en ese sentido tiene que ser un gobierno extraordinariamente transparente, y que no puede darse el lujo de algunas situaciones que aparecieron. Por eso tiene que ser muy decidido en eso. El segundo factor, tiene que cumplir los compromisos de campaña. Tiene que cumplir lo que dijo en la campaña, los compromisos de campaña. No debemos naturalizar que los compromisos de campaña son propios de algo que se dice pero no se cumple. No. El votante al Frente Amplio, sobre todo en la segunda vuelta, va a reclamar el compromiso, la culminación, la consagración de esos compromisos. Y si no se cumplen, habrá que explicar. El presidente y el gobierno tendrá que explicar por qué no se cumplieron. Y en tercer lugar, que esto es un reto muy grande, este es un gobierno que va a tener que probar que puede gobernar en un contexto de restricciones y de austeridad. Lo cual, significa en cierto modo una novedad. Los dos primeros gobiernos de la llamada era progresista fueron con viento de cola. Imperaba el boom de las commodities. Ya el tercer gobierno, que no fue exitoso, vino después del 2014, que era el fin del boom de las commodities, y no fue exitoso. Acá tenemos un contexto internacional muy complejo, en algunos aspectos casi indescifrable. ¿Qué va a pasar con esta guerra comercial desatada por esta política loca de aranceles como factor de penalización por parte de Donald Trump? Y no se sabe muy bien. Y en este contexto fuerte, lo que se sabe, lo que se ha dicho hasta el cansancio, es que hay un marco de austeridad incluso mayor del que se preveía. Respecto al paquete de impuestos, por ejemplo, que vienen en el presupuesto, quienes no lo votaron por parte del Partido Nacional y el Partido Colorado dijeron, Yamandu Orsi se comprometió a que no iban a haber aumentos de impuestos, y hay aumentos de impuestos. Quizás el que requiera más explicación para la ciudadanía es el impuesto a los productos llamados Temu, ¿verdad? Lo que viene de China. ¿Cómo viste las explicaciones que se dio desde el Frente Amplio a la imposición de esos impuestos, porque son nuevos impuestos? En primer lugar, yo vi mal, creo que fue un gran error, que Yamandu Orsi, en plena campaña, nada menos que en el momento del debate, pero no solamente, asumiera esa restricción que ningún presidente de ningún signo ideológico, pero particularmente un presidente de izquierda, no debe asumir como un sentido común. No debe decir, no voy a subir impuestos. Porque es algo, lo explicó bien en ese momento el actual ministro de Economía, es algo que no se puede decir responsablemente. No se puede decir responsablemente, mucho más en un país con las restricciones sistémicas externas que tiene el Uruguay. No se puede decir tan fácilmente. Pero además es más grave en un gobierno de izquierda, en un gobierno progresista. En el mundo, los gobiernos de izquierda y progresistas, y los no tan progresistas, pero que tienen que enfrentar situaciones de desigualdad social, asumen el tema tributario como un tema sobre el que hay que discutir. No está imperando esa lógica de decir, este tema no se discute, no más impuestos. No. Entonces, verdaderamente, hay que recuperar la idea de que, la izquierda en cualquier país, hay cosas que tiene que probar. ¿Cómo se cumplen los compromisos frente amplistas que asumió en la campaña si el país no crece? Porque, obviamente, como tantas veces se ha dicho, no hay manifestaciones pro impuestos. No vas a generar nunca una movilización a favor de los impuestos. Nadie. Pero el dinero, el espacio fiscal tiene que salir de algún lado. Y en una economía
como es la economía actual en el mundo, en donde lo que más crece y de manera despegada es la riqueza de los llamados súper ricos, es la riqueza de ese último percentil de aquellos que en cualquier sociedad tienen más dinero y cada vez tienen más dinero. Bueno, no me parece de alguna manera que requiera un anatema, que requiera una condena, el hecho de estas posiciones que han surgido en filas frente amplistas y en espacios académicos, de decir, bueno, el Uruguay es un país con situaciones que implican un sentido de urgencia. ¿Por qué vamos a abdicar de un instrumento de política que en el mundo está en debate? ¿Por qué? Y vamos a preferir que no haya un shock de inversión para superar la desigualdad a nivel de niños, niñas y adolescentes y tantos otros problemas. Y bien, en su momento imperó esa actitud que me pareció muy dogmática de que si el presidente Orsi decía que iba a subir los impuestos, perdía la elección. Un gobierno de transformaciones, como uno supone que debe ser un gobierno de izquierda o progresista, tiene que convencer. Y convencer es justamente argumentar desde sus prioridades y convencer a partir de ciertas ideas. Nadie va a escandalizarse porque el Uruguay porque el Uruguay desarrolla un impuesto a los superricos. Entre otras cosas porque hay otros países en América Latina, Brasil, que ya lo tienen. Y hay otros países en Europa y hay otros países en el mundo. Entonces, acá hubo un error de principio. Alguien convenció al presidente, no por cierto el ministro de Economía, Gabriel Ordóñez, que ha dicho que él defendió la idea contraria. Uh-huh, sí. Pero alguien convenció al presidente de que tenía que expresar esa idea, que es una idea muy, muy discutible. Ahora, Gerardo, ¿y cómo estás viendo vos la oposición, ¿no? Que por un lado tenés al Partido Nacional, que uno imagina que en algún momento va a tener el regreso de la calle Pou, el Partido Colorado con sus divisiones, ¿no? Por un lado está el sector de Ojeda, por otro lado el sector de Bordaberry, Cabildo Abierto, que se ha transformado también por momentos en un socio del Frente Amplio, y que quizás a veces es difícil manejarlo dentro de la oposición, por lo mismo que dijo Manini, ¿no? Que él no entendía, o entendía que la coalición republicana desde la oposición no tenía mucho sentido. Pero ¿cómo estás viendo vos este bloque de oposición? Verdaderamente, lo estoy viendo como lo preveía. ¿Por qué lo preveía? Bien, porque el gobierno del periodo anterior, en puridad, no fue un gobierno de coalición, estricto sensu. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional y particularmente su liderazgo consolidado en manos de la calle Pou, establecía acuerdos bilaterales con cada una de las autoridades partidarias. Y eso terminó afectando, como ocurre en todo el mundo, en donde hay coaliciones, primero a los socios menores. El desplome de Cabildo Abierto es la expresión de un partido que tuvo una primera instancia exitosísima, inédita, 11% del electorado, y que luego tuvo un derrumbe, también explicable. Bien, el Partido Independiente no creció, quedó en ese 1%. Pero el Partido Colorado no es monolítico, y quien creía que la Secretaría General ganada, recordemos, ganada en disputa, no llegó a alcanzar el 40% requerido, era 39%, y de la peor votación en primarias del Partido Colorado. Y luego, entró Bordaberry a la y Bordaberry, la elección parlamentaria, con mucha astucia, la ganó. Por eso tiene 13 diputados en 17 y tiene 2 senadores en 5, con el agregado de que Ojeda a sus senadores, es decir, a Robert Silva y sobre todo a Subía, no los lleva de la oreja. Más bien son autónomos. Entonces,
la debilidad del Partido Colorado en términos de una legitimidad ampliada de su Secretaría General y de aquel que ganó las internas, era esperable. Y además hay diferencia de opiniones. Y bien, yo creo que lo que hizo Bordaberry fue natural, no puede disciplinar la diferencia electoral. Ya lo del Partido Nacional es otra cosa y es un signo de debilidad. Por eso, yo lo que advertía era que la oposición, primero, no había condición alguna para que ese gobierno de coalición se convirtiera en un partido, como en el entusiasmo de la campaña se decía, no, vamos a construir el partido de la coalición republicana. No hay condición. Hoy ya nadie habla de eso. Y los que hablan de inmediato tienen réplicas adentro del Partido Colorado. No se consulta a los intendentes blancos. Bueno, los intendentes blancos no debe haber ninguno que quiera una coalición republicana por todo lo que los obliga. Uh-huh. Y los partidos menores, en realidad, bueno, Cabildo Abierto va a seguir abrazándose a una coalición que no funcionó como tal, que no le dio nada y entonces están actuando como partidos diferentes y en el Parlamento tienen sus discusiones y todos los intentos de crear una coordinación amplia han terminado muy mal, porque incluso más allá de configurar una coalición en la oposición, no ha habido mínima coordinación. Y esto lo han dicho los propios legisladores de la oposición, que no coordinaron. Uh-huh. Gerardo, ha sido un aliado realmente Cabildo Abierto del gobierno del Frente Amplio. Mira, ahora estaba las declaraciones de hace un rato del diputado Álvaro Perrone defendiendo la decisión del presidente Yamandu Orsi de enviar a la justicia esta denuncia civil y penal. El título, por ejemplo, hasta ahora del diario El País es: Cabildo Abierto aseguró que hubo negligencia del gobierno anterior en la compra de patrullas oceánicas a Cardama. El legislador dice que no se entiende cómo el gobierno anterior siguió adelante con esta adquisición, es decir, defendió la decisión del gobierno del Frente Amplio. Tampoco me sorprende. ¿Por qué? Porque, a ver, recordemos desde el arranque, entre los principales críticos de la política económica del anterior gobierno siempre estuvo Guido Manini Ríos. Basta registrar sus expresiones en Twitter. Era muy crítico y no estuvo de acuerdo con muchas de esas cosas. Bien, que ahora, luego de un desplome electoral con 2 diputados que son muy relevantes, juegue a negociar con un socio que en muchos temas está en las antípodas y no puede haber negociación alguna, en la mayoría, pero en otros temas está más cerca. O sea, en temas de, por ejemplo, económicos. En temas económicos está más cerca que el Partido Nacional y el Partido Colorado. Está más cerca. Uh-huh. Claramente. Y respecto al tema corrupción, y bueno, ¿qué va a decir Perrone? Que no, que no, está diciendo, el rey está desnudo, acá no se entiende qué pasó. Y lo que se demuestra a partir de lo conocido es muy grave. No tenemos que naturalizar los escándalos que implican situaciones de corrupción. No lo podemos hacer. El país lo requiere. No es un tema de oposición y gobierno. Por eso, vuelvo a decir, respecto a lo primero, tanto el tema de Cardama como el tema de Danza, que son completamente diferentes, necesitan una resolución pública adecuada, porque no terminan de entenderse. Mucho más grave el tema de Cardama, pero también bastante inexplicable el tema de Danza. Uh-huh. Gerardo Caetano, siempre es un gusto recibirte. Gracias por esta participación en Palabras Cruzadas. No, gracias a ustedes. Siempre es un gusto y no es un decir nomás. Es un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.